¡Qué mes! ¡Qué mes de arranque de la presidenta Claudia Sheinbaum! Y para analizar esto, me da muchísimo gusto saludar hoy en la mesa de Latinus a Jesús Silva Herzog Márquez, Lorenzo Córdoba, Carolina Hernández Solís y Lorena Becerra. Qué gusto tenerles. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Corte de caja a un mes y cachito. Mes y medio. Bueno, pues un mes muy esclarecedor. Teníamos todavía algunos signos de interrogación a finales de septiembre con esta idea de que la banda presidencial genera cambios inmediatos en la personalidad de quien ejerce ya el poder presidencial. Y yo creo que uno tras otro han ido cayendo estos espejismos, estas ideas de que tendríamos nosotros una presidencia pues que distendiera un poco el clima, que cambiara la atmósfera de la discusión política, que buscara cierta moderación. Y lo que hemos visto creo que es todo lo contrario. Hemos visto una presidenta de la República que aprieta el acelerador y que continúa pues, con todas las iniciativas, con todas las propuestas, incluso que le da continuidad a las obsesiones del presidente López Obrador. Y en ese sentido, bueno, creo que vemos en realidad la radicalización del proyecto López Obrador. ¿Salió más autoritaria que López Obrador? Me parece que tiene gestos que refuerzan ese autoritarismo. O sea, por ejemplo, la supremacía constitucional de Morena no lo traía López Obrador en la agenda y eso fue ya de este sexenio, ¿no? Es ya parte de contribución de este gobierno y me parece que agrega en términos de la manera en que estamos procesando las diferencias un cambio importante, y es que continúa la agresividad contra los opositores, continúa estos insultos a los opositores que pertenecen a esta mafia siniestra, pero se le agrega también esta marca del desprecio, de no tener ninguna disposición de encarar a quien piensa distinto, de tener una conversación con, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, recibir a la presidenta de la Corte, recibir en una audiencia a los dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso, en donde lo que vemos una y otra vez de la presidencia es pues, el desprecio, el desinterés absoluto por tener diálogo elemental en el país. Lorena, durante la campaña se estuvo alentando muchísimo la versión de que Claudia Sheinbaum era una moderada, espérense que se ponga la banda presidencial. Desde la propia campaña de Claudia Sheinbaum daban ese impulso y mandaban esos mensajes a los sectores que querían escuchar ese mensaje. ¿Qué te ha parecido el estilo de Claudia Sheinbaum en este arranque? Yo creo que hay un par de cosas que quisiera resaltar. Lo primero es que es muy difícil que ella hubiera tomado un tono moderado por la forma en la que ganaron. O sea, de verdad fue un triunfo de 30 puntos de ventaja, que es algo abrumador. Ahora, lo preocupante es que ella, y por lo visto Morena, están interpretando ese resultado electoral como un cheque en blanco para que no existe el equilibrio de poderes, para acabar con todo, para que el Ejecutivo sea el dominante de todo. Cero división de poderes, cero pesos y contrapesos, cero instancias de límites al poder, ninguna defensa institucional fuera del Ejecutivo, obviamente menos dentro, para el disenso, para los opositores, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa. Y de ahí vienen todas estas reformas que, pues obviamente, les han tenido sin cuidado las formas, porque, digo, el proceso ha sido terrible, totalmente desaseado, hemos visto amenazas, el voto fantasma, etcétera. Pero ellos consideran que ese resultado electoral avala que ellos puedan hacer todo esto. Ahora, yo creo que ella está enfrentándose a un escenario muy diferente al que tuvo López Obrador. Y, por ejemplo, ella no tiene una oposición fuerte. Nada más veamos sus mañaneras. Sus mañaneras no tienen, pero ni de cerca, el punch que tenía López Obrador en sus mañaneras. Y agarraba de piñata a la oposición porque todavía existía una oposición. Pero ahorita la oposición está muy diezmada, entonces no es creíble para ella utilizar a la oposición. Y además, ¿a qué se está enfrentando? A unos episodios de violencia casi de la época de Calderón. Ella no está pudiendo, a diferencia de López Obrador,
darle la vuelta o evadir eso, ¿no? Tratan de enfocarse en los gobiernos, en donde existen esos episodios en gobiernos de oposición. Pero ve lo que está pasando en Sinaloa, en Chiapas, en Michoacán, en Zacatecas. Digo, lo de Querétaro, perdón, pero palidece ante todo eso. Y yo creo que además la amenaza de Trump, que es algo que yo creo que va a diferenciar totalmente la presidencia de ella, de lo que vimos con López Obrador. Lorenzo, se volvió muy famoso un clip en esta mesa cuando tú decías, ya va siendo hora de que les creamos a los políticos lo que nos dicen. Y Claudia Sheinbaum delineó que iba a hacer todo lo que está haciendo, a lo mejor le metió un volumen más. No sé si ahora a Trump también hay que creerle exactamente lo que Yo creo que sí. Yo creo que esa es parte de la mentalidad de los autoritarios, sobre todo en los tiempos que hoy corren. ¿Salió peor Claudia Sheinbaum que López Obrador como autoritario? Pues lo que pasa es que sí, no tanto por ella, porque en ese sentido ella es una continuidad hasta en los modos. Ya empieza, cuando llego a ver las mañaneras, hasta las pausas empiezan a tener ya algún tipo de similitud. Las pausas al hablar. Sí. Pero sí, es mucho peor por el antecedente sobre el cual se fundamenta. Claudia nos dijo que desde la campaña que su pretensión era construir un segundo piso a la obra de López Obrador, y es lo que está construyendo, y así se está asumiendo. Y yo creo que sí, una de las características de Claudia Sheinbaum es su honestidad en el sentido de abrir su juego. Nos ha dicho lo que iba a hacer y lo ha cumplido a pie juntillas. Y creo que esto echa por tierra aquellas ilusiones hoy absolutamente insensatas, ridículas, bien intencionadas, pero absolutamente fuera de la realidad, de quienes pensaban que Claudia Sheinbaum iba a ser distinta. Vuelvo a insistir, Claudia ha sido muy honesta. Claudia Sheinbaum nos dijo lo que iba a hacer, lo ha hecho, y hay que empezar a creerle que está convencida de ello. Claro, agregado por una serie de factores que han venido ocurriendo en el camino. Una mayoría, hipermayoría que lograron consolidar con las peores violaciones constitucionales, si se quiere, pero ahí está, y que ha actuado sin ningún tipo de vinculación con los demás. Yo me acuerdo en esta mesa que justo cuando analizábamos la toma de posesión decíamos con un tono de respiro, bueno, pero no se lanzó contra la oposición. Un mes y medio después, basta ver lo que ha ocurrido en estas horas, después del recambio de la dirigencia del PAN. De veras ser una presidenta que no se metía con la oposición, se metió a atizarles y a responsabilizarlos de todos los males del país, como había venido haciendo López Obrador. Bueno, por lo menos no se refiere a la oposición, no, la menciona, pero ya además mandó por la puerta de atrás a ese ignominioso trabajo de tener puentes de diálogos con la oposición a la secretaria de Gobernación. Ella no habla con los... Entonces yo sí creo que, y no solo... En el camino se les atravesó una corte que salió un poquito, parecía más respondona de lo que se pretendía, y rápidamente cambiaron la Constitución a su antojo. Nunca había habido tantos cambios constitucionales tan velozmente operados como ahora, en lo que representa un absoluto desprecio por la legalidad, por las formas, como decía Lorena. Es decir, yo sí creo que estamos viviendo un cambio, no solamente una radicalización del autoritarismo, sino creo que hoy ya estamos, y hay que decirlo con todas las letras, en un cambio de régimen. Sí, totalmente. Hace 30 años iniciamos un proceso de transición a la democracia. Yo creo que hoy ya concretamos, sobre todo a partir de la claudicación de la Corte, de ejercer el último baluarte de contrapeso que existía, que era, bueno, el órgano reformador de la Constitución puede o no hacer lo que se le pegue su regalada gana. Hoy sabemos que ya, y eso implicó traspasar una frontera. Hoy estamos ya en un régimen autoritario. Yo digo que el elemento distintivo para llamarlo correctamente, estamos frente a un despotismo en donde el desprecio a la ley es absoluto, ¿no? A la Montesquieu, en el cual pues creo que no es que hayamos tocado fondo, sino que vamos a una carrera desenfrenada en una lógica de radicalización que se puede agravar conforme los problemas se les vayan presentando y la capacidad de respuesta sea pues, una incapacidad, como por ejemplo, perdón y termino, el próximo fin de semana se presenta el paquete presupuestario. ¿Qué va a pasar con eso? Puede ser un desastre en términos de las calificadoras y demás. Y frente a eso yo creo que la salida que ya emprendieron, y hay que tener mucho cuidado, es quién gana en ser más radical, el más radical del... Hablaremos ahora de esa carrera. Carolina, ¿qué has visto de formas y qué has visto de fondo en este primer mes y medio de Claudia Sheinbaum? Creo que es menos visceral que Andrés Manuel, pero más
condescendiente, es más arrogante y a lo mejor en ese va el tono de sus mañaneras, que afortunadamente las ven cada vez menos personas, porque tú entras y estás en un riesgo de que un día te salude en hombre, porque cada vez son menos personas las que las ven, porque tiene menos, sí, ¿no? Deja de que, ay, mira, entró Caro, porque tiene muchos menos vistas que los que tenía Andrés Manuel, que era mucho más elocuente cuando hablaba, te ponía chicoche. Con Claudia no hay chicoche y eso también baja bastantes puntos, ¿no? Pero a mí lo que me llama mucho la atención es ese mensaje arrogante y condescendiente que Andrés Manuel no tenía. Andrés Manuel era totalmente visceral y totalmente frontal en estos arrebatos contra la oposición o contra lo que fuera, y Claudia es como pelucea a todo mundo. Es como, no, eso no es, no, está mal. No, o sea, tiene una sobrada soberbia. Y obviamente creo que tiene que ver con este poder absoluto que tienen ahora, ¿no? Se siente tan conforme con todo lo que tiene, que eso es lo que me ha parecido. El segundo piso, como dice Lorenzo también, sí, nos lo dijo que iba a construir el segundo piso y lo está construyendo mucho mejor que la línea 12, por ejemplo, mucho más sólido. Ese segundo piso que se ve muy bien encaminado, está muy clara en lo que quiere hacer y como ahora no tiene ni siquiera la mínima oposición, sabe que lo puede seguir. ¿Es un segundo piso autoritario? No. Totalmente. ¿Más autoritario que López Obrador? Yo creo que sí, porque tiene un contexto distinto. Y ahí quisiera poner también el país como está. Es el 7º año de Andrés Manuel. Es que también Claudia recibe un país que estaba completamente incendiado y que el incendio se fue a niveles absurdos. Todo el país está incendiado. Para donde voltees hay atrocidades cada vez mayores. ¿Dónde está López Obrador? Y no me refiero, desde luego, físicamente. Que iba yo a contestarlo, pero me voy a abstener de decir dónde está. Dilo, si sabes. Está presente. O sea, esta idea de López Obrador sigue gobernando. López Obrador está ahí. López Obrador manda. ¿Qué podemos decir de esto? Hay un análisis que hizo, creo que Animal Político, El Sabueso, que en el primer mes mencionó 300 veces a Andrés Manuel. En las mañaneras. En las mañaneras. Justo ahora cuando dijo lo de Trump, dijo, hablé con Trump, todo está bien. Le mandó saludos al presidente. ¿Quién te está preguntando? O sea, ¿y por qué Trump le manda saludos contigo al expresidente? Que además lo menciona como presidente. Casi nunca le dice expresidente. Entonces, incluso está presente en ella en esencia, aunque él no esté gobernando, aunque no sea la mano que mueve la cuna. Aunque no haya puesto un tuit, no haya hecho una declaración, no haya tenido una aparición pública. A mí me molesta muchísimo cuando entro a Twitter y veo que es tendencia Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque Claudia lo mencionó. Yo creo que sigue proyectando Claudia Sheinbaum la idea de que es una presidenta en delegación del poder, que el presidente de la República es López Obrador y que ella está gobernando en nombre de él. Creo que ahí está esta referencia constante. Pero también hay otro elemento que a mí me parece muy notable. Otro elemento, Jesús, sí. ¿Le conviene esta narrativa a Claudia para tenerlo a él de parapeto? Él ha demostrado tener un teflón que es política y electoralmente súper valioso. Decir, pues ahí está sabedora de que ella no tiene a lo mejor esas cualidades ni histriónicas, ni políticas, ni de conecte con la... Me parece que le ha funcionado, le funcionó como jefa de gobierno, como candidata, como presidenta electa. Como presidenta me parece que no es claro que esa estrategia pueda ser muy duradera y necesitaría ver en algún momento algún tipo de distanciamiento. Pero creo que el otro elemento de este mes que me parece que vale la pena reflexionar es el hecho de que sí hay un cambio en el sentido de que la verticalidad de las lealtades del sexenio anterior se rompió, que no vemos nosotros a una presidenta de la República que lanza una clave y toda la coalición política se ordena hacia esa dirección. Vemos una bancada mayoritaria que puede hacer lo que quiera, pero que no parece estar esperando las indicaciones de quien es la presidenta de México. Es decir, no ha asumido aún Claudia Sheinbaum el liderazgo pleno de la coalición gobernante. Ese es un liderazgo que está en disputa y me parece que dentro de las bancadas en el Congreso hay muchas señales de no sé si llamarlo indisciplina o incluso hasta provocación de iniciativas que no vienen. Me imagino que no se ayuda a ella refiriendo tantas veces a López Obrador en su vida cotidiana, ¿no? Porque a lo mejor se pone al nivel de Adán Augusto, de Monreal, de Marcelo, porque nosotros somos los sub, ¿no? Emisarios de.
Sí, y la disputa es quién es el auténtico delegado del expresidente de la República, ¿no? Yo creo que Claudia sigue asumiendo ese rol. Y aquí una pequeña diferencia, entendiendo a dónde vas, y sin embargo todavía no hemos visto ningún acto de indisciplina abierto y franco y abierto. Cuando las cámaras en algún momento han pretendido dar un paso que genera polémica, a lo mejor esto está pactado y estoy nada más hablando de lo que se ve públicamente, sí hemos visto un par de ocasiones en las que las propias cámaras, Adán Augusto y Monreal en particular, salen a decir, ya hablamos con la presidenta y esto lo vamos a quitar. Es decir, no se ha dado todavía esa abierta y franca contraposición. Estoy pensando, por ejemplo, cuando se estaba aprobando la reforma judicial, que de repente las reformas secundarias, algún legislador dijo, y si los comités de selección no nos gustan, tendrán los poderes de derecho de veto. Bueno, hubo una declaración pública de los propios legisladores diciendo, de los coordinadores, bueno, nos pidió Claudia que lo quitáramos. Yo creo que aquí, en efecto, lo que está ocurriendo, y coincido con lo de Jesús, lo que decía Jesús, la presencia de López Obrador es omnipresente, está todo el tiempo, aunque no se le mencione, y se le menciona además, entonces eso lo vuelve todavía más potente. Y yo la pregunta que le hacías a Jesús la plantearía al revés. Tú decías, ¿le conviene estar mencionando a Claudia todo el tiempo? La pregunta que creo que habría que hacerse, Carlos, es, ¿le conviene no hacerlo? Porque hoy es el gran santón del que todos lucran y que parecería en efecto una competencia de lealtades para ver quién es el verdadero encarnador del proyecto. Pero eso es importante subrayarlo. Todos están en esa lógica. La ruptura con López Obrador no solamente no está en el horizonte, sino parece que no estar en el código mental de ningún morenista, empezando por la presidenta. Me da la impresión, al menos hasta ahora. Jesús, ¿te imaginas ves con esto una presidenta con algún grado de debilidad por estos factores que señalas? ¿Una presidenta débil? Yo creo que no hay contrapesos en el Congreso, no hay contrapesos en la oposición, hay contrapesos en su propia alianza. Ahí me parece que sí hay una disputa por el poder. ¿Ves una presidenta débil en este arranque? No, para nada. Es una presidenta que se le puede salir de control, pero es débil en mientras no se separe de la ruta de López Obrador, de la que ningún otro morenista se va a separar, Claudia no va a tener síntomas de debilidad. En todo caso, la debilidad puede ser quién es el auténtico intérprete de la voluntad que subyace. A ver, es que el factor López Obrador y Claudia Sheinbaum. Sí, a ver, Claudia Sheinbaum no ganó la elección de 2024. La ganó López Obrador. La venía ganando desde 2018. Es el proyecto que él construyó. Es el electorado que él cortejó. Es el país que él visualizó y que él ofreció. El proyecto es de él. Y cuando ella gana, él no la fortalece de ninguna manera. La mitad del gabinete de ella lo nombró él. Morena, pues lo controla él. Es su hijo ahí, ¿no? Diputados y senadores son de él. Gobernadores. Gobernadores son de él. Entonces, tampoco creo que ella... Le dejó el plan de gobierno también. Exacto. Tampoco creo que ella ha tenido muchos instrumentos como para ella hacerse de esa fuerza política en este momento. Nada más lo vemos diario. López Obrador era el que daba la nota todos los días. Él el que daba la pauta de la comunicación, de lo que seguía, etc. Él marcaba el ritmo. Aquí a veces es Adán, a veces es Monreal, a veces es Noroña, y no es siempre Claudia. Claudia, es más, cuando ella empieza el 1 de octubre su gobierno, los primeros 15 días, ella casi no daba la nota. La nota la daban todos los demás. Y creo que la forma en la que ganó Morena también dio pie a eso, porque pues todos ganaron, todos se sienten dueños de ese triunfo. Entonces todos consideran que el día de mañana ellos son elegibles para ocupar un cargo mayor, para ser el próximo presidente, para ser el próximo gobernador. Y teniendo a todas esas personas que no tienen un tope con ella, porque realmente sigue siendo él básicamente el que marca o el que marcaría la pauta, pues es muy difícil controlar eso. Y en términos de la agenda, creo que también hay que subrayar de que la agenda está marcada por la violencia. Total. Que ahí no va conduciendo Claudia Sheinbaum la conversación pública, sino que son asuntos que son claramente adversos al régimen y que están presentes todo el tiempo.
En ese sentido, el mes es muy distinto de lo que fue el sexenio anterior, en donde durante semanas lo que vemos que el gran asunto a debatir, del que estamos hablando, no es de lo que dice la presidenta, es de lo que está pasando en el país y no es favorable al gobierno. Ha tenido menos herramientas, ha sido menos agravar. hábil para sacudirse esos temas y evadirlos. ¿Cómo lo lograba López Obrador cuando de pronto se le incendiaban las cosas? Yo creo que sí, la capacidad que tenía, la cintura, digamos, que tenía López Obrador para lanzar una bomba de humo por allá. Esos golpes, esa capacidad para distraer la atención, para hacer que en ese momento en que había una coyuntura crítica, abrir una crisis con algún adversario. Eso tenía un gran talento López Obrador que no estamos viendo ahora. Sí lo estamos viendo menos eficaz, con menos músculo o menos natural, digamos. Yo creo que el talento de López Obrador, además de que se fue maximizando con el tiempo, era un talento prácticamente innato. Ha habido algunos. Lo de la polémica con el rey de España es absolutamente... No se explica sino como eso, aunque no generó el efecto, y en esto coincido con Jesús. Algunas responsables, no sé, ahora revivir lo de los juicios políticos, no porque sea un asunto en privado, pero yo creo que eso forma parte del DNA, del modo, digámoslo así, de ejercicio del poder, del que Claudia es una absoluta seguidora. Y agregaría algo a lo que decía, a la parte anterior. Yo sí insisto en esto. En el momento en que Claudia quiera salirse del libreto va a tener problemas, porque los demás no la van a seguir en automático. Pero mientras ella sigue en el libreto, es que no hay... Tienes razón, Lorena, pero yo agregaría una pregunta. ¿Claudia en algún momento se planteó ser distinta a López Obrador? Yo creo que no. Y mientras siga siendo lo que habríamos esperado que hiciera López Obrador, para ella creo que es una fortaleza. La realidad le puede generar problemas y está cayendo en problemas de la realidad muy rápido. La economía viene como un tema no menor. Trump es el modo en el que gana Trump y esta agresividad con la que llega pues, al poder y todavía no lo asume, va a generarle un montón de problemas con los que va a tener que lidiar, y ahí sí vamos a ver si esta capacidad de cintura, como decías, Jesús, es real o no. Yo creo que se agotó el recurso en el sexenio pasado de echarle la culpa a Calderón. Se desgastó tanto que ya no tiene sentido. O sea, Claudia, aunque quisiera, porque además ella no puede echarle la culpa al gobierno anterior, que Andrés Manuel nunca lo hizo porque al licenciado Peña Nieto no lo tocó con el pétalo de una rosa. Pero ya para Claudia es mucho más, es como, ya hace 30 años, Claudia, supéralo. Como que creo que el discurso de Calderón se les agotó y también eso tiene ella en contra. Ya no puede usar ese recurso, ese argumento que usó Andrés Manuel a placer. Eso por un lado. Y por otro lado, sí es más violento el país. Es demasiado lo que está pasando en todos lados. Es imposible que le dedique 1 segundo y medio a un alcalde decapitado o que le dedique medio minuto a 10 muertos en Querétaro. O sea, se ve muy forzado el querer evadirlo, que es justo lo que dice Jesús. Andrés Manuel era muy natural para evadirlo porque tenía como toda una ingeniería alrededor. No solo lo voy a evadir, voy a poner otro tema sobre la mesa y voy a poner un video y voy a tener esto. Tenía 7 opciones distintas para que habláramos de eso. Claudia no tiene, yo no sé si la capacidad o la habilidad. ¿Ves una presidenta que no está en control ante hechos de violencia como lo que acabas de mencionar en Querétaro, como lo que hemos visto en Guerrero y especialmente lo de Sinaloa? Es decir, cuando la ves tropezar en la mañanera... Por cierto, no sé si sepas que se canceló la feria de... Nuestro evento del año, como bien lo mencionaste, con un poco de desprecio, ¿cierto? No, me parece. Pero sí es nuestro evento del año, el Palenque en Sinaloa. Es un eventazo. ¿Okay? Es decir, tiene un impacto social brutal que se haya cancelado. Y fuera de broma, es el impacto justo, el impacto social de algo que nunca se había... Y es Sinaloa, hemos visto cualquier cantidad de violencia y el Palenque no se toca. Y justo un día antes sale una manta, y el Rocha, amenazan al gobernador y al día siguiente se suspende, porque está suspendido, ¿no? Porque les gusta mucho usar estas palabras, se canceló. Pero Claudia no solo no se presenta con la gravedad que tiene estas cosas, sino que los ignora como si no pasaran, que lo que yo decía del gaslighting, del bienestar, ¿no? Cree que sí va a pasar. O sea, voltea y les dice, no está pasando.
Señor, tenemos en Culiacán, en Sinaloa, tienen 2 meses secuestrada la ciudad. Todos los días hay ejecutados, todos los días la gente está encerrada, la gente no va al béisbol aunque te toman una toma así cercanita. No es cierto, no se llena el estadio de béisbol. Nos están tocando cosas que socialmente son muy importantes. Y Claudia sigue diciendo, y Rocha sigue diciendo, no pasa nada. Eso es lo que me parece que no tiene la misma habilidad que tenía Andrés Manuel para decirnos que no pasaba nada. Porque también la violencia ahora, a mi juicio, es mucho Pero sí ha más echado alta. la culpa, así como la alcaldesa a la Bastida y a los norteamericanos, así como la alcaldesa claro. de Acapulco justificó a Evelyn Salgado diciendo que era culpa de cómo le habían dejado el Estado. Es decir, ese recurso va a seguir estando allí, aunque otra cosa es si sea tan eficaz como lo era antes, ¿no? Lorena, ¿vas a decir algo? No, es que yo creo que la violencia, un poco lo que decía Carolina, la violencia es peor. O sea, yo sí creo que estamos, se ha vuelto, sí, subió de tono muchísimo. Estamos viendo jóvenes, niños, digamos que, sí, es como cruenta, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo. Yo creo que eso va a ser la diferencia que no estábamos viendo hasta prácticamente los últimos meses de López Obrador. Pero ahí el colchón que no tiene el segundo gobierno de Morena es el ser el abanderado de una visión distinta, sino que está atrapada Claudia Sheinbaum en una herencia. Es una herencia maldita en muchísimos asuntos, de la cual no se puede desprender la presidenta de la República. Y en ese sentido lo que escuchamos es... ayer Omar García Harfuch diciendo que la situación de la seguridad está bajo control en nuestro país. Parece que no hay ninguna conexión entre la realidad y el discurso político. Y sí me parece que no hay el talento que tenía López Obrador para engañar, para sacar el conejo del sombrero, que en este momento no vemos nosotros esta disposición a reconocer eventos críticos en la vida del país, en materia de seguridad, en materia económica, en donde parece que el discurso de la presidenta es vamos derecho, no tenemos por qué mover el volante en lo más mínimo. Es más, lo único que tenemos que hacer es soltar el freno y meter el acelerador, porque no hay nada que revisar. Ante todo este escenario, este mosaico de violencia, resulta muy difícil que ese discurso permee persuasivamente en la sociedad. Pero se lo creen, ¿eh? No sé, Es que ese es un dato que yo insisto mucho, es que sí se lo creen y creen que vamos bien. Puede ser una realidad alterna a la que nos acostumbró el presidente López Obrador, puede ser una negación o puede ser una aceptación de los problemas, pero públicamente no lo hacen. Y Lorenzo, Porque pero no es un grupo de loquitos que se cree esto. No. Traen un montón de votos detrás. Bueno, traen un montón de votos, que eso también, a ver, por favor, las discusiones aquellas a las que nos acostumbramos lamentablemente, hasta familiares, ¿no? En la época de López Obrador, de la división de buenos y malos, es que hay quien cree que vamos bien. O sea, en el contexto actual, a ver, sí a la presidenta Sheinbaum recurrió, digamos que no con la insistencia que lo hacía López Obrador, pero sí ha recurrido a la lógica de que la exageración, de que lo del tema de la violencia es una exageración de los medios. Lo ha dicho ella. Es decir, el expediente es el mismo y la capacidad de reacción es probablemente más limitada, pero es que vuelvo a insistir, yo creo que están convencidos la presidenta está convencida que esa es la ruta y no se va a mover. Pero por ejemplo, ahora que fue García Harfuch a Sinaloa, fue a Culiacán y caminó por Culiacán, pero estaba rodeado de militares. Si creyera realmente su discurso de que no está pasando nada, pura madre sale a caminar. O sea, perdón, o sea, no camina solo en Culiacán. No camina él solo, con todo y lo guapo que es caminando, no camina solo en Culiacán, caminó rodeado del ejército porque no puede salir a Culiacán. En el fondo no se lo creen, en el fondo saben que lo que está pasando es gravísimo. En Sinaloa particularmente, Claudia fue a Sinaloa a caminar como por las calles. Por supuesto que no, porque sabe lo grave que es. Entonces, yo no creo que se lo crean. Me parece todavía más perverso. Probablemente saben sí, que es pero mentira públicamente y te lo están dicen. planteando como Claro. si se lo creyeran. Y eso todavía es peor. Y eso lo vuelve muy peligrosa, lo digo de una vez, muy peligrosa la eventual reacción cuando esos obstáculos, esos problemas, cuando la realidad se le coloca enfrente y le estalle, ¿cuál va a ser la reacción del propio gobierno? Esto es algo que les ha funcionado siempre. Claro. O sea, con López Obrador
Pues no pasó nada en la pandemia, se manejó muy bien. No había falta de camas de hospital, había suficientes vacunas. No hubo desabasto de medicina. Nunca hubo desabasto de medicinas. Claudia Sheinbaum dijo que los había niños, sido culpa de la corte que no llegaran las medicinas. bueno, Lo acaba de decir. los padres de los niños con cáncer eran un grupito de locos, ¿no? Golpistas. Golpistas. Gatell, el mejor. Tampoco había violencia. Sí. ¿Y qué pasó? Perdón, pero es que es eso, el valor de la verdad o el valor del impacto de esos hechos parece haber decaído fuertemente. Ganan con 60%. Y Estados Unidos es un caso similar, porque Trump es otro mentiroso patológico que lo único que hace es el 90% de las cosas que dice son mentiras. Y mira, ganó con un discurso, ¿no?, durísimo de ciertas cosas. Ahí era diferente porque era una competencia, ¿no?, de bajar al partido en el gobierno. Pero básicamente eso parece no tener... ¿Será o sea, digamos, electoralmente, será que el elector mexicano considere que todos son corruptos y ninguno puede con la violencia y por tanto esos dos factores se anulan en la boleta y son otras las cosas por las que terminan votando? Pues yo creo que básicamente el elector mexicano, una buena parte recibe su programa social, que si a veces lo piensas en términos de ciertas familias, hay familias que están recibiendo en conjunto hasta 40 o 50 mil pesos al mes, ¿no?, dependiendo, que consideran que López Obrador era una persona austera y no un corrupto, porque básicamente él sí no es considerado un presidente corrupto, que nadie ha podido con la inseguridad y posiblemente nadie va a poder con la violencia. Básicamente yo creo que eso es lo que ven y que sí fue una persona que vino a cambiar el equilibrio de las cosas y que sí vino a incorporar a estos sectores que se sentían tan excluidos, tan poco visibilizados por los regímenes anteriores y tan agraviados por las clases más privilegiadas, los vino a incorporar. Y bueno, le subió el salario mínimo, ha visto por sus derechos. Mucho de eso es cierto, ¿eh? Por eso es a lo que voy. Entonces, bueno, pues si están matando gente en Sinaloa, bueno, pues, o sea, a mí no me está tocando. Y aparte siempre han matado gente en Sinaloa y además... de la siempre... violencia, ¿no? También. Hasta el Y gobernador eso hay que dijo. entenderlo, porque yo creo que de cierta forma eso va a seguir pasando, ¿no? Entonces hay que entender porque, y sí tiene una lógica, no están locos, no son irracionales. Sí, ¿no? Sí, solo los que estamos todos los días ahí, ¿no? Viendo el periódico y viendo los medios y escuchando a Carlos en radio, pues sí dices, esto está terrible. Y la tele también. Exacto. Pero el resto del país, no. De hecho, hablas con el ciudadano más promedio y te dicen, mira, López Obrador, a ver, López Obrador fue el mejor presidente que ha tenido el país según ponte tú, el 60%. Es muchísimo. Y ella trae una parte de ese legado. No creo que traiga la luna de miel que él traía por lo mismo, pero ella trae una parte de eso. Se vota con el bolsillo. Es que se vota con el bolsillo porque yo lo insisto mucho en lo inmediato. A mí resuélveme lo inmediato. Si tú me resuelves mi día a día, yo estoy bien. En Estados Unidos también, no solo en México. En Estados Unidos un montón de gente que decía, ¿por qué votas por Trump? No lo ves, tiene 34 delitos, es un tipo que está evidentemente loco, habló de gente comiendo gatos, o sea, dijo cosas absurdas. ¿Por qué votan por él? Porque Biden no nos resolvió el problema de economía y porque Kamala no hizo nada. Y este señor nos dice que cuando Trump estaba había más dinero. La gente vota con el bolsillo porque lo que yo quiero es que me resuelvas el inmediato. Si tú me vas a dar 3,000 pesos bimensual, ¿cómo se dice? Bimestral. Sí, es que a mí nunca me los dieron. Cada 2 meses. Yo con eso voy a estar a gusto, porque ciertamente en Sinaloa siempre ha habido violencia, porque todo el país siempre ha estado así, porque todos son corruptos. Pero yo hoy estoy bien. Y está bien. A ver, una de las cosas que se aprendió de la elección americana es que decían la agenda de Kamala Harris que la condujo a la derrota fue una agenda demasiado progre, ¿no? Una agenda demasiado woke. Está pasando lo mismo aquí en México cuando la discusión de la intelectualidad, de las ONGs, de los críticos, de los periodistas, de los opositores, estamos yendo hacia el autoritarismo. Estamos perdiendo el equilibrio de poderes. Ya no va a haber transparencia. Es decir, todas estas discusiones que no tienen que ver con la resolución inmediata de los problemas cotidianos. ¿Crees que hay un factor ahí que le está dando larga vida a Morena? Porque pues, las grandes manifestaciones de la campaña resultaron ser en defensa del INE y en defensa de la Suprema Corte. No por los temas de violencia, no por los temas económicos, sino por cosas que están quizá en un segundo o un tercer piso de las aspiraciones democráticas de un país. Yo creo que esa agenda, la agenda democrática, no es una agenda que gana elecciones. Creo que no ha conectado
con los electores en ningún momento, y sí fue un gran error de la oposición centrar sus movilizaciones alrededor de esas causas. Creo que era muy importante hacerlo frente a las amenazas, pero en términos de propuesta electoral, de propuesta de campaña, no era una bandera que funcionaba. Y sí hay un paralelo en términos de la desconexión entre este grupo de la opinión publicada y la opinión pública. Hay una brecha enorme que sí merece ser revisada. Yo creo que coincido con Jesús, pero con un agregado. Creo que la oposición centró prácticamente de manera exclusiva, digámoslo así, la campaña electoral en estos riesgos autoritarios. Y se olvidó al final del día de un elemento no menor. Los 25 años de democracia que tuvimos son años que no se han correspondido con una mejora en las condiciones más elementales, más cercanas de la vida de los ciudadanos. Vaya, se critica mucho lo del periodo neoliberal, whatever that means, lo que sea eso, que sigue, por cierto, hoy, digo yo, ¿no? Y siguió en los últimos 6 años. Bueno, el periodo neoliberal en la fase autoritaria y en la fase democrática tuvo prácticamente un mismo rendimiento económico en términos de bienestar muy bajísimo. Es decir, lo que quiero decir es que un problema adicional es que esas instituciones democráticas, el INE lo metería tal vez en un saco aparte, porque el INE es una institución que tiene un contacto cotidiano con los ciudadanos. El INE te sirve en el día a día. La Suprema Corte de Justicia no, y te sirve porque te da la credencial que te permite... Sí, pero no es lo mismo que un programa social. Absolutamente no, Carlos. Y lo que quiero decir es que no basta eso. La amenaza de que están desmantelando la institucionalidad democrática. En el imaginario colectivo, la democracia es parte o está equiparada en un periodo en el que no se mejoraron las condiciones de vida, en el que, bueno, sí puedes pedir más información vía el INAI. ¿Quién pide la información del INAI? Pues los usuarios del INAI son muy pocos, importantísimos, pero son muy pocos. Los académicos, los periodistas, no es el gran público. Y yo creo que la oposición nunca supo articular un discurso al gran público, para el gran público, como sí lo hizo con datos muy concretos López Obrador. A mí me parece increíble, además, la insensibilidad que sigue permeando amplios sectores de la oposición, hoy podríamos decir. Hace poco, un ex alto funcionario de Hacienda lo escuché decir hoy, un discurso en contra del error que significó haber apostado por el alza al salario mínimo, cuando queda a todas luces claro que la amenaza de que el salario mínimo iba a aumentar la inflación fue una amenaza absolutamente fallida, demostrada con hechos concretos. Es increíble que hoy la incapacidad de reacción, de que hoy todavía haya quien esté elevando un discurso en contra del salario mínimo como un error. Eso es lo que no supo articular la oposición. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que se haya articulado este tipo de régimen que tenemos enfrente? Es decir, hemos venido hablando con muchísimo volumen de lo que pasó en la Suprema Corte, cómo el ministro Pérez Dayán termina fracturando lo que era el último dique, cómo viene la reforma judicial, viene la supremacía constitucional y estamos a horas de que desaparezcan a un puñado de organismos autónomos. Pero yo quisiera hacer una pausa, porque nosotros estamos hablando de que ya estamos en un cambio de régimen, coincido. Sí hay un cambio de régimen y no es hacia mayor democracia, parece ser hacia autocracia. Pero yo no creo que el resto de la población o la mayor parte de la población actualmente esté pensando así. ¿Por qué? Porque en general los jueces y los ministros de la Suprema Corte han sido vistos como corruptos. O sea, esa es la percepción que tienen, que el sistema judicial no les sirve para nada. Los que han tenido un acercamiento al sistema judicial te dicen en encuestas que necesitas o dinero o hacer es para que te resuelva algo. La mayoría ni siquiera confía. Entonces, que ahorita desmantelen el sistema judicial y además bajo una bandera de el pueblo va a poder elegir, para ellos es mayor democracia, ¿no? Y los organismos autónomos, la verdad es que nos preocupa un puñado de gente. Entonces, yo no creo que ahorita la gente esté pensando, si en la democracia me iba peor económicamente. No, eso no está pasando más que en un grupo que yo creo que es de lo que hablaba Jesús. Esa desconexión es parte de lo que también explica
porque sigue un grupo dialogando entre ellos de estas preocupaciones, mientras el resto de la población, o este grosso que apoya a Morena, que es muy amplio, no está en eso, no está en esos temas. Sí está en el tema del salario mínimo, que yo creo que fue un acierto absoluto, ¿no? Los programas sociales, a lo mejor ahorita exageré con el monto de las familias, ¿no? Pero les resuelve el llegar a fin de mes. Eso. Y tienen la certidumbre de que van a seguir llegando a fin de mes. Y a los de la tercera edad, perdón, pero les redignificó totalmente su posición. Ellos ya saben que ciertas cosas no tienen que depender de que nadie les dé. Y eso es algo, perdón, que sí les cambia totalmente el panorama ante, pues te van a quitar el INAI. Pues, ¿no? Me da exactamente igual. Y lo que dice Lorenzo sobre la democracia creo que pasa igual con la Suprema Corte. Y es justo lo mismo. A mí, gente que estoy en el día a día en otros temas que no son estos, me da exactamente igual la Suprema Corte. Porque además no la entiendo. No sé qué es la jurisprudencia que están... No sé porque no me afecta directamente. Porque cuando yo he ido a denunciar, que además voy a un ministerio, una fiscalía, pero no entiendo porque todo es el Poder Judicial, a mí no me han resuelto. Y a mí lo que me ha demostrado la justicia es que yo con lana lo voy a conseguir. Y como yo no tengo lana, yo nunca lo conseguí. Si a mí ahora me dices que ya no voy a necesitar eso y que entonces la justicia sí me va a llegar, te lo firmo, lo compro. ¿Por qué? Porque es lo que yo necesito en el día a día otra vez. Mi planteamiento era, ¿cuáles son las consecuencias, es decir, aterrizadas, justo en el sentido de lo que decía Lorena, de todo esto que hemos venido conversando y encendiendo los focos rojos durante las últimas semanas o incluso meses? Es decir, ¿qué ven ustedes que va a pasar en esto que han considerado el emprender México el camino del autoritarismo, de la autocracia? ¿Qué va a pasar? Es decir, finalmente habrá una crisis económica, como ha sucedido en otras autocracias, una devaluación tipo Argentina, una crisis brutal e irreparable tipo Venezuela, Nicaragua, Cuba. ¿Qué viene? Me parece que no tenemos mecanismos para corregir el rumbo en el momento en que hay una definición desde las alturas del poder, cuando se toma una decisión y no hay contrapesos, no hay discusión, no se debate qué es lo mejor para el país, no hay manera de corregir el rumbo, de detener la marcha del gobierno, porque no hay esos contrapesos. Ese me parece que es el gran riesgo en el mediano plazo, porque creo que también tiene razón Lorena cuando habla de que esta discusión sobre el cambio de régimen puede ser una discusión muy etérea cuando no hay una experiencia concreta de una persecución a los grupos opositores que puedan estar siendo proscritos, ni que haya una cancelación de las libertades que uno percibe con sus teléfonos, que uno tiene la mayor libertad para decir lo que se le da la gana. En ese sentido, sí hay una gran separación entre el discurso de las estructuras abstractas de la democracia liberal y una experiencia que no tiene que ver con esta noción despótica. Los mecanismos del autoritarismo contemporáneo son mecanismos distintos a los que uno asocia con estos regímenes no democráticos. Son mucho más sutiles, son mucho más complejos, tienen mecanismos de persuasión mucho más eficaces, pero a fin de cuentas creo que lo que perdemos son estas prudencias que son indispensables para la vida pública. Yo coincido con que eso es lo que se pierde en el corto plazo. Pero en el mediano y largo plazo sí sabemos que en general los modelos económicos que acompañan a las autocracias, y esto pues es el libro de Acemoglu y Robinson que acaban de ganar el premio Nobel, en general los modelos económicos no siempre son pues, los que van a generar mayor riqueza y tampoco van a garantizar la redistribución eficiente de la riqueza. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que tiene que hacer Claudia Sheinbaum es garantizar que los programas sociales sigan, se mantengan y se puedan ampliar, como ella ya trae el plan. Pero para hacer eso, ¿qué necesitas? Y cuando empiezas a extraer ese dinero de las clases medias o de los empresarios, de la gente que crea, ¿no? Que crea empleos, que crea riqueza, y los empiezas a aplastar, empiezas a acabar con esa creación de riqueza. Y, o sea, se vuelve un modelo muy complicado de mantener. Entonces, creo que llega un momento en que el mismo Estado pues, se tropieza con sí mismo
y puede acabar en algo insostenible, es lo que a mí me parece. No, Lorena, y depende. Mis diferencias con los ganadores del premio Nobel, con los que coincido en el planteamiento y la alerta que señalan, es decir, la economía funciona mucho mejor cuando funciona bien y depende de un entramado institucional importante. De garantías, de certidumbre. En China no hay democracia y hay un Estado de Derecho profundamente autoritario. Bueno, y ya no es tan profundamente, ¿eh? No, bueno. Se ha relajado. Todavía hay pena de muerte y hay ciertas cosas que no puedes hacer. En Estados Unidos también hay por pena allá de muerte. vamos, ¿eh? La India es un modelo también En Estados muy Unidos exitoso. también hay pena de muerte. Es cierto y me gusta la argumentación, nomás faltaba, pero no está dado en automático. Hay modelos autoritarios que han sido muy exitosos en la conducción de la economía, de la economía. A lo mejor a largo plazo resultan inviables, pero no sí, es por eso una cosa hablaba en yo del automático. mediano y largo plazo. Sí, ahora, también lo que sí creo que vamos a vivir, y eso muy pronto, lo han hecho todos los regímenes autoritarios. O sea, nadie se ha peleado con la democracia, todo el mundo se ha construido una auténtica noción de democracia. Vaya, hasta Mussolini decía la democracia burguesa, esa pasada, la liberal, la multipartidista. Maduro dice que es un demócrata, ¿no? Bueno, claro, Cuba, los países del comunismo real siempre ¿tienen dijeron, elecciones? "Esta es la auténtica democracia. Sí, tienen Aquí es la dictadura del proletariado, es decir, de todos, donde deciden la mayoría, ¿no? Es decir, eso lo vamos a vivir, pero es parte de los procesos de autocratización. ¿Y más rápido o más lento? El problema es lograr vender, y si no es una tarea en la que vas cuesta arriba, vender. Pues por eso me hacía referencia a que la democracia, o lo que normalmente es democracia, los riesgos para la democracia, pues tampoco han logrado permear más de tanto. Yo creo que un poco contestando a tu pregunta, Carlos, yo creo que lo que se nos viene enfrente es un periodo, sí, no estamos hablando por eso hablar de dictadura es una palabra muy fuerte, no es que pasamos de un contexto de libertades a un contexto en donde al opositor se le desaparece, no. Y sin embargo, hay ciertos síntomas que han pasado desapercibidos y ese es el problema, que se vayan normalizando. Oye, un arqueólogo que protestó con el tren hoy está siendo objeto de indagatoria por el órgano interno de control del INAH porque se atrevió a dar una opinión que era distinta a la que es la versión oficial. Es decir, esos son los síntomas de lo que va a venir y lo peor del asunto es que ya no vas a tener un poder judicial para que te resuelva o te proteja. Por cierto, un poder judicial como el que vamos a tener va a ser un poder judicial profundamente corrupto porque los controles que existen, ¿no?, que deben existir, son controles, digámoslo así, profundamente rígidos. No vas a poder cambiar a un juez penal elegido en Sinaloa a otro lado para evitar que se contamine con los poderes fácticos criminales. Ahí lo vas a tener y él va a funcionar. Es decir, yo creo que lo vamos a empezar a ver, es un sistema autoritario muy rígido, como son los sistemas autoritarios, todos, pero que en consecuencia va a empezar a hacer agua tarde o temprano. ¿Cuánto? Pues ojalá y sea más pronto que tarde, porque eso es lo que empieza a cansar y comenzar un proceso de erosión, pero no está escrito. Judicialmente yo creo que no va a pasar nada, porque al final de cuentas, para el día a día, ha estado así la Suprema Corte y lo que hemos vivido en cuanto a la justicia es que siempre nunca ha habido justicia para quien no tiene dinero. Y creo que eventualmente lo que va a pasar es eso, que va a seguir sin haber justicia. Es más fácil que para quien no haga tiene agua dinero. por un tema de falla económico, de falla del modelo, que porque no va a haber un acceso al sistema de justicia. Por eso yo estaba hablando del tema económico. Ahí es donde va a empezar a fallar, cuando ya no exista para dar dinero, cuando ya no haya los recursos económicos. Cuando México... Pero no cuando el juez no te resuelva, porque hasta ahorita el juez no te resuelve. O cuando no puedes hacer una consulta a un INAI independiente, o cuando no haya una COFESE, o cuando no haya... Para nosotros es muy importante, sí, pero nosotros... estamos poniendo un valor en cosas que una buena parte de la población... O cuando pero perdón, México, ya interrumpí. O cuando México se convierta y vamos que volamos para Sí, pero además ello. con China, China, la ventaja de China, y puede ser autoritario y lo que sea, por el tamaño del mercado interno que tiene. Nosotros ni de chiste. En China no importa que sean autoritario, porque tienes un mercado interno al que quieres acceder como país externo. Aquí, la verdad, pues no. Va por otro lado, o cuando México se convierta, y vamos que volamos para eso, en la nueva Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, México está inserto en el mundo. ¿Que eso les va a provocar un cambio, una inversión de ruta? ¿Qué es eso de la Nueva Colombia? No, bueno, en los años 90 Colombia fue el país
más sentenciado en contra, digamos, por violaciones a derechos humanos por el sistema interamericano. A eso me refiero. México hoy, bueno, la noticia de estos días, tú lo decías el día de ayer, ya hoy se están arrancando las audiencias en la Comisión Interamericana en un proceso que ya criticó la presidenta por rápido. Y sí, es cierto, se le dio prioridad a este asunto. Por la urgencia. Claro, por el tipo, o sea, estás hablando de México, estás hablando de la gravedad del asunto. ¿Les preocupa mucho? Tampoco, ¿eh? Ya Dan Augusto nos lo dijo y ya lo vimos con la prisión preventiva. El día en que recibamos una sentencia son poderes extranjeros. Judicialmente creo que no va a pasar nada. Económicamente va a haber una evaluación, como lo ha habido en los periodos neoliberales y que sí, yo también coincido que sigue siendo neoliberal. Y entonces ahí es donde creo que sí también les va a doler. Y en seguridad va a ser el mismo argumento de así ha sido siempre, no lo han resuelto. Tenemos en Sinaloa particularmente, creo que un despliegue de 3,000 militares, lo cual es absurdo que vuelvan al calderonismo que tanto criticaron teniendo militares ahí cuando sabemos que no hacen absolutamente nada para resolverlo. Hay la sensación de que la elección terminó 90-10, ¿no? 90% para el oficialismo y 10% para el resto de la oposición, cuando en realidad terminó 56-44. Pero vino después la sobrerepresentación, luego con los métodos mafiosos empezaron que si te encierro a un senador de MC, pero me alío con los Yunes, pero compro a 2 del PRD, pero yo tengo a una también del PRI, etcétera, etcétera. La oposición, y es importante que hablemos de esto porque acaba de pasar el proceso de renovación de la dirigencia del partido político de oposición más nutrido del país, que es el PAN. ¿Te da alguna esperanza ese relevo de recomposición en una oposición que hasta ahora parece tomada por los grupos que están en las dirigencias? No veo de dónde encontrar oxígeno en esa renovación dentro de Acción No habrá Nacional. oposición. Me parece, el mismo grupo que ha llevado a la catástrofe a ese partido, el que simplemente se pasa la estafeta entre uno de ellos y no desde tiene... hace más de 6 años. Es el mismo grupo en el poder desde antes de la elección de 2018. Sí. Por supuesto. Y no hay, digamos, un discurso claro que implique una reflexión sobre lo que ha sido esa historia reciente de Acción Nacional, que haya una defensa de lo que pudiera todavía promover como su herencia. Ni esta autocrítica. Entonces no veo de dónde podría haber a nivel nacional dentro de los partidos políticos nacionales algo esperanzador. Creo que podría empezar a surgir algo a nivel regional en el país en donde podría haber mayor habilidad de capturar liderazgos auténticos distintos, ¿no? Yo sigo pensando que la oposición va a salir de Morena, porque justo lo que decían, como Claudia no tiene este liderazgo tan marcado como tenía Andrés Manuel, ahí tendría que haber algunas fracciones, y porque el agua siempre vuelve a cauce, y todos los partidos que han venido de fracciones y de tribus vuelven a las tribus, entonces creo que ahí van a salir. Y nada más quiero hacer un comentario de todo lo que estamos hablando acá y de lo que dice Lorena, de cómo lo hablamos en una mesa y todo, y abajo, bueno, no dije abajo como malo, dije abajo como en otra esfera. Hay un sketch de unos comediantes ingleses que dicen después de la Segunda Guerra Mundial que hay un nazi que se acerca a otro y le dice, ¿no seremos nosotros los malos? A lo mejor habría que replantarse, no es que estemos viendo mal nosotros el país, probablemente estamos teniendo una lectura que no se acerca a la realidad que está viviendo una gran mayoría y que por eso lo vemos distinto, ¿no? La oposición. Sobre la oposición, a ver, coincido con el juicio que emitía Jesús, es un desastre, ha sido un desastre, es increíble la incapacidad, no digo de autocrítica, sino de reacción, incluso diría, frente a lo que les ha ocurrido. Vienen de los peores resultados electorales, en el caso del PRI, de su historia en una elección federal, y parecería que no ha habido un sacudimiento, digamos, que implique un cambio de ruta al interior de la oposición. ¿De qué depende? Bueno, hay un elemento que hay que considerar, lo sabremos a finales de este año, y a principios del próximo, cuando vengan las notificaciones de los nuevos partidos que se quieran constituir a nivel nacional. Coincido con que a nivel local puedes acabar teniendo una recomposición de donde empieza a surgir algún tipo de movimiento, porque a nivel local es también donde estás padeciendo los graves problemas estos que resultan ominosos, y a lo mejor empiezan a hacerlo no solo para quienes estamos aquí sentados, sino también para otra gente. Pero hay que ver qué pasa con la conformación de nuevos partidos políticos. Es muy difícil hacer partidos. Eso ya lo vimos hace 6 años. Es un proceso extraordinario, ocurre solo cada sexenio. Es muy difícil hacerlo, pero habrá que ver qué ocurre.
Y yo creo que el futuro de la oposición, y en buena medida, va a depender de esa, hasta hoy inexistente, capacidad, uno, de entender lo que pasó. Vuelvo a insistir, es increíble que a estas alturas haya quien siga criticando, a lo mejor no dentro de los partidos, O que digan sí que hubo desde la fraude. oposición, O que digan que hubo fraude. o que digan que hubo fraude, ¿no? Y yo creo que, a ver, pero además hay otra cosa. Va a depender de que la oposición, no digo que tenga que va a caminar junta, pero sí de que no se mete el pie. Porque buena parte de lo que ha ocurrido es una oposición que se mete el pie, que nombra una candidatura y luego la deja sola, que hace apuestas, ¿no? No, nosotros vamos solos porque nos vamos a convertir en el partido bisagra. Pues bonito partido bisagra, no sirve para nada, es una apuesta equivocada. Es decir, una oposición incapaz de entender por un lado e incapaz de reaccionar frente a una situación que de entrada es adversa. A ver, cerramos contigo esta parte de la oposición, Lorena. Es que yo creo que a la oposición todavía le hace falta hacer un diagnóstico de cómo llegamos a lo que llegamos el 2 de junio de 2024. Digo, lo estamos viendo ahorita con la elección ahorita, ¿no? Interna del PAN. Si entendieran, y el PRI también, ¿no? Si entendieran cómo llegamos a donde llegamos, de la forma en la que llegamos, posiblemente ahorita estarían haciendo nuevas propuestas, estarían buscando nuevas agendas, nuevos rostros. Yo creo que es muy difícil, hoy como están las cosas, que más allá de lo local, efectivamente coincido, exista una oposición agrupada a nivel nacional que pueda volverse relevante, por lo menos el próximo año, ¿no? Mucho yo creo que va a depender de esta capacidad, ¿no?, de flexibilizarse al interior de los partidos, que no lo estamos viendo. Eso te iba a decir. Sí, no lo estamos viendo, la verdad no. Digo, son más jóvenes, lo que sea, pero... Si no te llevas bien con Alito, no cabes en el PRI. Si no te llevas bien con este grupo de Anaya, Damián, Marco, Romero, no cabes en el PAN. Y si no te llevas bien con Dante, no cabes en MC. Sí, ahora, la oposición, y esto yo siempre lo he sostenido, hay una oposición que está en la ciudadanía. O sea, ese 40% que votó no votó por Morena, ¿no? El 46% que no votó por Morena en lo legislativo. O sea, esa oposición ahí existe. Esa población, vamos a ver cómo va reaccionando a los resultados de este gobierno. Pero básicamente, quien quiera hacer oposición, ya sea dentro de Morena, PAN, PRI, MC o algún nuevo partido, va a tener que entender primero ese electorado, porque este es el fundamental, ¿no? Perdón, solamente un agregado, Carlos. Más allá de lo que ocurra con la oposición, creo que es importantísimo desde el punto de vista del discurso no comprar el discurso de la hegemonía que se quiere vender desde el poder. Es decir, esto de que el pueblo ya decidió y el pueblo quiso y el pueblo hizo y que el pueblo ya no quiere a los jueces. A ver, el pueblo es un 55 o 56%. Hay un 45% de electores que no votaron por ellos, que también son pueblo. Y por cierto, si le agregamos los que no votaron, es 1 de cada 3 los que están sosteniendo el actual régimen, es decir, la actual política. Y yo creo que eso es importante, no ceder la plaza en el discurso de la nueva hegemonía. Tiene mucho de discursivo y de narrativa el que realmente existe un partido hegemónico, ¿no? Y no lo son. Hay que decirlo hasta el cansancio. Luego, que la oposición por la que votó ese 45% sea el desastre, esa es otra historia. Pero hay un 45% que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. En distintos momentos de la mesa salpicamos el tema de Donald Trump y el tamaño de amenaza que puede llegar a implicar para México, y no quiero irme sin recoger una opinión de qué ven de la relación México-Estados Unidos con Trump y la relación Trump-Claudia Sheinbaum. Pues complejísimo. Me parece que la manera en que gana Donald Trump, no solamente ganando el colegio electoral, sino la mayoría popular con el respaldo del Congreso, teniendo además pues el sello de la Suprema Corte de Justicia que puede hacer cualquier cosa sin temer ningún proceso judicial, lo convierte en un presidente terriblemente peligroso para Estados Unidos, para el mundo y en particular para nuestro país. Y además, pues también parece que
toma las riendas en este momento sin esperarse a la toma de posesión y manda señales de que hay que tomarse muy en serio lo que ha dicho, que hay que tomarse muy en serio esta estrategia de deportación masiva, de escuchar con mucha atención lo que dice en materia comercial. Y el reto que tiene el gobierno de México es gigantesco y sobre todo un reto que debe afrontarse después de estos años de desmantelamiento de la estructura del Estado mexicano, en donde hemos perdido recursos humanos en la gestión, por ejemplo, tan técnica, tan complicada de la agenda comercial. Y bueno, pues hacia adelante vienen retos complicadísimos para México. Creo que Claudia tiene experiencia en tratar con gente así como medio locuaz, entonces por ese lado tal vez sepa cómo lidiar con él. ¿Tipo quién? No sé, se me ocurren algunos nombres, no los quiero poner yo sobre la mesa. Pero, por ejemplo, a mí el tema que me preocuparía sería el de seguridad, particularmente por el asunto de que yo sí creo que hay un narcoterrorismo, pero entiendo la complejidad de nombrarlo así por lo que implica en cuestiones abrirle la puerta a Estados Unidos para una intervención. ¿Te imaginas a Trump mandando Sin un misil? problema. O sea, diciendo es terrorismo y además le estamos dando, o sea, hay un decapitado, hay cuerpos adentro desmembrados en una camioneta, es terrorismo, hay coches bomba, es terrorismo. Hay que cuidar mucho el Y los discurso. funcionarios de los que se está rodeando Trump son abanderados de Muy esa de causa. Entonces, eso creo que es un gran tema, pero afortunadamente tenemos a García Harfuch ahí, que tendrá que ir a platicar con guapísimo se ve. Platicar de seguridad. No, ya en serio, platicar de seguridad con Trump. Caminando por todo. Pero creo que él tendría que hablar de ese tema porque con Claudia va a ser muy distinta la narrativa de Trump, considerando que es un tipo tan misógino y tan machista. A ver, Trump es el primer republicano en 20 años que ganó el voto popular. Se llevó todos los estados bisagra. Es la brecha más pequeña que ha habido en la población latina. Pero además avanzó en todos los segmentos demográficos y avanzó en casi todas las regiones. O sea, solo los suburbios, porque allá lo dividen, ¿no? En rural. Si hablara despacio, ¿sería un López Obrador? Es una cosa... No, ya, pero además, bueno, ahí no quiero hacer ese comparativo. Pero además ganó con una agenda durísima, radical. Y se está rodeando, como dice Chucho, de gente que es parte de esa agenda. En su primer gobierno, él tuvo muchos moderados. Ahorita no. Él trae gente leal a él y a ese proyecto radical. No le queda otra, digo, que no creo que no lo desee, pero no le queda otra más que empezar a actuar con las promesas de campaña que hizo. Y una de ellas es la migración y otra de ellas es el control en México de la violación. ¿Por qué? Pues por las drogas que pasan de trasiego de nuestro país, y sobre todo el fentanilo. Y ya con la amenaza de que los voy a declarar grupos, organizaciones terroristas y yo puedo meterme a tu territorio. Entonces yo creo que viene una cosa tremenda con Trump, en donde sí va a cumplir lo que dice, en donde va a ser, o sea, muchísimo más duro, 6 veces más duro de lo que fue en su primer periodo de gobierno. Y yo creo que aquí no sé si vamos a estar tan preparados, sobre todo me refiero a la asesoría que recibe Claudia Sheinbaum, que creo que es medio torpe en términos de internacionales, para enfrentar algo así. ¿Te imaginas un efecto de política interna ante esto de Trump? Es que imagínate que empieza con las deportaciones que ya dijo que las va a hacer. Digo, es una población que nos va a afectar a nosotros. O sea, a todos los ¿a dónde los va a mandar? Porque y ya dijo que con criminales, con no criminales, ya son criminales, obviamente los que están allá. Imagínate que empieza a hacer eso. Eso afecta en todos lados. A nosotros nos afecta económicamente, ¿no? Nos afecta en términos poblacionales. ¿En seguridad? En seguridad. Nos afecta hasta en términos de relación, cómo nos vemos como país, ¿no? Entonces sí, yo creo que esto viene, o sea, es una amenaza muy fuerte que está ahí latente y que yo creo que Claudia Sheinbaum tiene que estar preparada para enfrentarla, porque si no, sí le puede mover el equilibrio de fuerzas al interior, ¿no? Para ella. Coincido con lo que han dicho, con algunos agregados. No solamente llega con unas condiciones, digámoslo así, políticas inmejorables, sino además con unas condiciones de equilibrios, con ausencia de contrapesos. Lo decía Arturo Sarucán hace una semana, que no habíamos visto en Estados Unidos desde la época inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial, con Roosevelt y con Eisenhower. Es decir,
el presidente, que tiene mayoría, cuyo partido tiene mayoría en ambas cámaras, y además con una Suprema Corte de Justicia afín. Sí, los jueces allí son muy importantes, los jueces menores, te pueden parar una ley, te pueden parar un decreto gubernamental, etcétera. Pero la Suprema Corte, que es la que en última instancia va a mandar líneas, es afín a la lógica, a la política, esta política de halcones, mucho más severa de Trump, que es la que ha venido, con la que hizo campaña y de nuevo, a estos hay que creerles y que va a instrumentar. Y eso va a complicar muchísimo el escenario para México, sobre todo porque la reacción que yo he visto de los altos funcionarios encargados de la relación con Estados Unidos, sobre todo de la parte comercial, ha sido una reacción, digámoslo así, igual de soberbia. Por cierto, a soberbios nos vamos a topar. Esta va a ser una relación bilateral fundada en la soberbia. Las de acá, empoderados por cómo ganaron y cómo que allá, aquí no va a venir ningún tribunal extranjero a decirnos cómo le hacemos y nosotros somos el pueblo y qué sé yo. Aquel está igual, nada más que aquella es la economía más potente del mundo y creo que nos va a meter en un problema. A mí me llama mucho la atención los signos de tranquilidad que quiso mandar Marcelo Ebrard. Que por cierto va a ser... Como diciendo, yo ya hice eso. Pero yo ya lo hice, ya lo conozco, ¿no? También Trump ya nos dijo que conoce a Marcelo Ebrard y ya nos dijo lo que piensa de Marcelo Ebrard, por cierto. Pero además con esta sobradez de que no les conviene, hombre. Si somos el principal socio comercial de los estadounidenses, Trump nos va a poner aranceles, le vamos a poner aranceles. Sí, lo que no dice Marcelo Ebrard es que si Trump pone aranceles sobre los productos mexicanos, estamos hablando del 80% de las exportaciones del país. Si nosotros le ponemos aranceles a los productos, a las importaciones que hacemos de Estados Unidos, es al 15% de las exportaciones totales de aquel país. Es decir, la relación es una relación completamente asimétrica y me parece que requeriría de una enorme capacidad de negociación que, por cierto, técnicamente, coincido con Jesús, está profundamente debilitada. O, por ejemplo, la presidenta diciendo, a ver, no nos preocupemos por lo del tratado. Y tienen razón en este sentido. La letra del tratado es que en 2026 se va a revisar. Nada más. No renegociar. Sí, nada más que a Trump. ¿Tú crees que eso no le importa? No solo no le importa, Trump ya dijo que se trata de una renegociación total. ¿Qué vamos a hacer con los socios, con nuestros principales socios comerciales? Oye, no, espérate, tú no puedes renegociar a Trump, ¿de veras se lo van a decir? O sea, es decir, creo que no estamos viendo el peligro de lo que se nos viene encima en ese sentido y eso puede ser catastrófico en muchos sentidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa de Latinos, como siempre. Gracias, Lorenzo, Lorena, Carolina. Gracias, Jesús. Y sobre todo, gracias a ustedes por sintonizarnos.